progress. Hola, les doy la bienvenida en representación de Seidor Analytics. Somos una empresa dedicada a brindar soluciones analíticas para ayudar a nuestros socios de negocios con sus datos. Para quienes no nos conocen, pertenecemos al grupo Seidor, con más de 20 años de experiencia en el mercado de Business Intelligence, Analytics, ciencia de datos y Big Data en más de 32 países. Siempre acompañando a nuestros clientes a conseguir sus objetivos, a través de la implementación de soluciones con los más altos estándares de calidad, avalado por nuestros colaboradores altamente calificados y certificados para dar a nuestros clientes implementaciones exitosas. Nuestro contenido fue preparado con dedicación para que pueda disfrutarlo. Por eso, sus micrófonos permanecerán en silencio para que los speakers de este evento puedan tener una mayor calidad de sonido. Pero si les surgen dudas, pueden escribir las preguntas en el chat que tiene la plataforma, y a medida que avancemos con la presentación, las estaremos respondiendo. Póngase cómodo que estamos por comenzar. Buenos días a todos, gracias por su participación. Y bueno, dentro de este webinar estaremos con Luis Jiménez, que es nuestro consultor senior de AWS Analytics acá en Seidor Analytics, y que les habla Víctor Rodríguez, Cloud Sales Specialist. Bueno, vamos a comentar un poco de nosotros. Si bien Ana ya nos comentó algo, vamos a dar una pequeña pincelada. Bueno, ¿cómo podemos ayudarte? Básicamente con la analítica tradicional para análisis de nuestros datos y decisiones de negocio, pasando por una analítica avanzada, basándonos ya en probabilidades, predictivos, etcétera. Para continuar con el manejo de Big Data, que básicamente es para el descubrimiento de los datos, el gobierno de datos y así consolidar distintas y diferentes fuentes de datos, ya que las compañías tienen múltiples fuentes de datos y ya se ha vuelto una necesidad la ciencia de datos. Bueno, nuestras soluciones nos enfocamos en tres soluciones, básicamente. Son las más fuertes. Entre ellas están Business Analytics, soluciones de negocios, finanzas, recursos humanos, y todo esto bajo la nueva normalidad que actualmente estamos viviendo. Innovación.
acompañamos estrechamente a la transformación digital que se está llevando en la empresa, desde el comienzo hasta el final, incluyendo todos los procesos, modelos de agilidad, etc. Finalmente, Data Analytics, donde el dato es un activo muy valioso y convertirlo en información con herramientas líderes del mercado es fundamental. Bueno, ahora vamos a comenzar un poco con el evento ya, AWS Analytics. Problemáticas actuales. ¿Cómo podemos dar valor, entre comillas, a un problema? ¿Cómo podemos dar un problema? Les pongo, por ejemplo, un cliente, el cual para mantener un registro y un mapeo de maquinaria, llámese autos, camiones, etcétera, utiliza dentro de cada uno de esta maquinaria un GPS para, obviamente, ver dónde está el tracking, etcétera, con un software propietario en cada uno de estos vehículos. Posterior a esto, el ingreso que hace el cliente de toda la data recogida, de todo el movimiento, de todo el traqueo, se ingresa a una base de datos de manera manual. Y esta base de datos no es más que nada una plantilla Excel. Aquí ya surgen varios problemas. O sea, uno de ellos es guardarlo en un Excel, si bien no es malo, pero ya imagínense 100 autos, una flota de 200 camiones. Todo eso ir ingresando, si bien el software entrega ese dato, ir ingresándolo manualmente ya es complejo, porque viene de múltiples fuentes de datos. Además de eso, la velocidad de ingesta o cómo vamos ingresando esto a la base de datos no es la mejor. Y el almacenamiento. El almacenamiento que vamos a tener localmente es prácticamente limitado. Acá fue necesario realizar un cambio, no solamente de la solución, sino que hablando de un tema cultural, cómo ingresamos los datos. Y una de las soluciones que nos ayudó bastante acá fue el Data Lake de AWS, el cual permitió manejar el dato y finalmente, además de agregar los datos desde las diferentes fuentes, llámese camiones, llámese plataforma GPS, la velocidad de ingesta fue casi en tiempo real, ya que la necesidad del cliente no era un tiempo real, pero fue muchísimo más rápido. Y el almacenamiento que finalmente quedaron en un data lake de AWS permitió realizar reportes en base a toda la data ya programada. ¿Qué valor agregado dio esto? Además de solamente, entre comillas, guardar el dato. Permitió realizar reportes analíticos, por ejemplo, las estimaciones de gasto de combustible de cada uno de estos vehículos. Ese fue uno de los grandes proyectos que se realizaron hace un tiempo atrás. Más que nada para ponerlo como ejemplo. Siguiendo con esto, hay 5 V del Big Data que quiero comentarles un poco. ¿Cómo saber si requerimos una solución integral de análisis de datos o una más básica, entre comillas? Hay varias preguntas que podríamos hacer para empezar a acotar. Por ejemplo, se dificulta respaldar aumentos repentinos de datos. Ya está llegando los datos y es muy difícil ir guardando. Mismo ejemplo que comenté con anterioridad. Están llegando demasiados datos, hay muchos camiones, no sé dónde vamos a guardar. Aquí comenzaríamos con el volumen de los datos. Revisar bien, o sea, cuánto es la capacidad que tenemos y que vamos a tener y que vamos a proyectar en el futuro en cuanto al crecimiento de nuestra solución. La segunda es velocidad. ¿Cómo llegan los nuevos datos? ¿Qué velocidad? Mismo ejemplo anterior. Los datos los necesitamos por lote, cada cierto tiempo, en tiempo real, casi en tiempo real, etc. La variedad, los orígenes de los datos, qué tipos de datos van a llegar, estructurados, no estructurados, semiestructurados. Poniendo un ejemplo, pueden llegar imágenes, pueden llegar planillas Excel, pueden llegar audios, etc.
Veracidad. Bueno, aquí la veracidad más que nada es ver que el dato sea lo que dice ser. ¿Qué se refiere con esto? ¿Qué trato de decir con esto? Es como entender bien de dónde viene el dato, o sea, creer que el dato es correcto. Es más que nada, además de eso, saber o tener claro la cadena de custodia de ese dato, que no haya sido intervenido ni nada y que el dato sea fidedigno de dónde está llegando. Y finalmente el valor. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les di con anterioridad de los GPS. ¿Qué valor le estamos dando? ¿Qué aporte estamos agregando? O sea, además de no solamente almacenar los datos en un data lake, sino que el valor que le damos a ese dato, o sea, cómo lo podemos ir manejando, cómo podemos enriquecer. El caso del combustible. Podríamos predecir cuánto combustible le queda a un camión, a una maquinaria, etcétera. Y desde ahí quemando un sensor antes de que se agote y poder aprovisionar con mayor tiempo. Eso es más que nada un poco de las 5 veces del Big Data y más que para poder tener claro y saber cómo será la solución, ya sea compleja o una solución entre comillas más básica, etcétera. Son las primeras preguntas que se deberían hacer antes de comenzar con dicha solución. Bueno, un poco del portafolio de AWS. Empezamos por la capa de adquisición, que se denomina Data Movement. Si bien hay muchos servicios, estos son los más representativos. Uno de los temas o fuentes más importantes son las bases de datos, y estas tienen diferentes tipos, ya sea relacionales, no relacionales, basadas en analítica, etcétera. Para esto tenemos el Database Migration Service o AWS DMS. Para el movimiento físico tenemos la familia Snowball. Por ejemplo, cuando se mueve gran cantidad de datos en poco tiempo y el ancho de banda no es suficiente o no nos va a permitir llegar con la migración, para eso tenemos la familia Snowball. Tenemos la familia de Kinesis, que es la transmisión a grandes rasgos de datos en tiempo real y casi en tiempo real. Ya para la captura de movimientos, para la captura de datos, tenemos los más representativos, si bien también hay muchos más, como lo comentaban con anterioridad. El principal es el que se forma con Amazon S3, que es el almacenamiento de objetos. ¿Por qué se eligió este servicio? Más que nada porque permite manejar todo el ciclo de vida del dato. Tenemos un servicio, además de eso, que automatiza la creación del Data Lake, que es Data Lake Formation. Y para la construcción o catalogización de datos, tenemos AWS Glue. Ya entrando un poco en la parte analítica, tenemos Redshift, que es la herramienta de Data Warehouse, Amazon MRR, que es la Elastic MapReduce, Glue nuevamente, que también nos ayuda en el análisis de los datos, Amazon Elasticsearch y analítica en tiempo real con Kinesis Data Analytics. Siguiendo un poco con Data Analytics Pipeline, que este es más que nada el pipeline que se ocupa en base, o sea, en base no solamente AWS lo tiene, sino que la gran mayoría de los vendors, en donde entra la data, se colecciona, hay un proceso de análisis y una visualización. Dentro de todo ese flujo se almacena. El dato va almacenado y se va procesando, se va analizando y finalmente se va visualizando y entregando un valor. Yendo un poco más en profundidad en este pipeline, esta es una arquitectura referencial que actualmente utilizamos, más que nada en la base de las soluciones que hemos ido implementando, donde tenemos los diferentes sistemas fuentes no transaccionales, data estructurada, no estructurada, semiestructurada, base de datos relacionales, no relacionales, como comentamos en un comienzo. ¿Cómo hacemos el tipo de ingesta? Ya sea por un Direct Connect o una VPN. Aquí en la ingesta está AWS Glue, como lo comenté en un comienzo. Para el procesamiento de los datos tenemos AWS Glue y o Lambda para diferentes tipos de datos.
Acá en el storage tenemos el data lake, formado principalmente, como bien comenté, con un S3, un data warehouse con Amazon Redshift. Para la capa de consumo tenemos QuickSight, que para los que no lo conocen es la respuesta de AWS a Power BI de Azure. Amazon Athena, consultas directamente al data lake entre una de sus features, es esa. Y bueno, todo el manejo de la seguridad de la información que nos entrega AWS. El gobierno, el monitoreo, auditoría, seguridad de la información, data management y el despliegue e integración continua con AWS CloudFormation, que es infraestructura como código. Bueno, vamos a comenzar con el caso de uso, pero antes quisiera hacerles una pequeña encuesta. Que es, ¿consideran que le están dando valor a sus datos? Y vamos a dar unos minutitos, un minutito para eso. Está avanzando bastante. 30 segundos más. 77% ha votado. Faltan algunos que voten. 20 segundos. 10 segundos. Finalizamos. En primer lugar, estoy pensando en hacerlo. ¿Consideran que están dando valor a sus datos? Y están pensando en hacerlo y tienen dudas. Bueno, esperemos aquí poder aclarar, si bien no un 100% las dudas, poder aclararles un gran porcentaje de eso. Y si no, vamos a seguir conversando. Bueno, acá voy a dar paso al caso de uso. Bueno, el objetivo de la solución fue automatizar un proceso de ETL, extracción, transformation y carga, de archivos que son publicados en formato Excel en la página web del COES. ¿Qué es el COES? El COES es el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Más que nada el abastecimiento de energía eléctrica y cómo está siendo entregada. Aquí doy la palabra a Luis, quien estuvo liderando este bonito proyecto. A ver si nos puede comentar algo más de cuál fue la necesidad del usuario. Hola Luis. Víctor, hola Víctor, Hola hola a Luis. todos. Bueno, gracias por la invitación a participar acá con ustedes. Gracias a todos por la participación. Bueno, te cuento, este fue un proyecto, si bien no es un proyecto que viene de la NASA, nada complejo, bien, sí es una necesidad de un usuario del rubro de la energía, que nos planteó la necesidad, primero que todo, quería dar el paso a lo que es el Big Data. Entonces, una vez que comenzamos a contarle qué requería el Big Data, toda la teoría, dijo, bueno, llevemos esto a la práctica, utilicemos un proyecto pequeño, yo tengo una necesidad, y si lo podemos automatizar, me viene perfecto. Entonces, bueno, de acá es donde nace este requerimiento. Si bien es una entidad pública, publica ciertos reportes periódicamente, ya eran reportes diarios o reportes mensuales, que el usuario lo que hacía era descargar este archivo Excel, lo procesaba manualmente y luego generaba sus reportes. Esto evidentemente era un trabajo bastante arduo o agotador para los usuarios. Tenían que hacerlo reiteradas veces de forma manual. Entonces nos pidieron ayuda, primero, para encaminarlos en lo que es esta exploración de estas nuevas tecnologías, en lo que es Big Data y lo que son las soluciones de AWS, y a su vez darle solución al problema que ellos tenían para poder
acelerar su proceso y más que dedicar tiempo a procesar la data, ellos pudieran hacer análisis rápido en alguna herramienta de visualización. Entonces, bueno, la primera pregunta fue, dijo, listo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y, bueno, les voy a compartir un poco la pantalla de la plataforma de AWS. La primera pregunta del usuario fue, bueno, ¿dónde almaceno esta información? O sea, vamos a descargar unos archivos Excel que están semi-estructurados. Como te comentaba, el archivo Excel es más o menos esto. O sea, si bien tienen cabeceras, agrupadores, como digo, no es una información que pudieran tomar fácilmente, o sea, necesitaba cierto trabajo. Entonces él me decía, bueno, nosotros de esta información generamos ciertos set de datos y con esto generamos nuestros propios reportes. Y la primera pregunta que vino fue, ¿dónde lo almaceno? Le dijimos, ok, si lo necesitas almacenar, bueno, el primer paso es llevarlo a un data lake. Un data lake lo que requiere es nuestra fuente de almacenamiento, que en AWS es S3. Y le propusimos dejar ciertas carpetas para sus determinados reportes. Y lo guiamos también para decirle, bueno, si vamos a consumir información masiva, o la vamos a procesar, la podemos almacenar de forma particionada. Bien, y hay ciertos archivos como el Parquet, que podemos dejar ciertas particiones para optimizar las posteriores consultas o consumo de esta información. Todo esto se almacena en S3, tanto los resultados finales, los datasets que les generamos, post manipulación de los Excel, pero esta manipulación no es de forma manual, sino que lo hicimos de forma automática. Entonces el usuario me dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos de forma automática? Y aquí es donde vienen los procesos ETL. Bien. En el proceso ETL le propusimos utilizar Lambda, ya que los volúmenes de información no eran tan grandes, sino que tenían alrededor de 300.000 registros por archivo. Por tanto, generamos 3 funciones en particular. Una que es para descargar la información desde la página web. Si bien acá voy a mostrar brevemente. Lo que hicimos acá fue un web scraping que pudiera ir a la página del COES, recorriera la información, identifique las URL y poder descargar de forma automática el archivo Excel. Ese fue el primer paso. Entonces, una vez que lo automatizamos, la descarga de forma periódica, el siguiente paso fue, bueno, ya tenemos el archivo Excel, necesitamos que esto se procese y nos quede en un archivo estructurado. Entonces generamos la otra función, que es donde se procesa. Acá, por la experiencia que nosotros teníamos, recomendamos utilizar Python, bien, principalmente por el uso de librerías como AWS Wrangler o, a ver, ¿qué otra librería teníamos? Las Pandas, NumPy, por ejemplo, ¿bien? Que nos facilitaron, perdón, el procesamiento. O sea, identificábamos todo el set de datos del Excel que no estaba estructurado, y todo eso a través de funciones en Python lo procesamos y lo dejamos estructurado para que eso a posterior fuera explotado. Y finalmente una tercera función que es para ejecutar los crawlers o los rastreadores de Glue para que nos actualicen nuestro catálogo de datos, que va a ser el siguiente paso. Los crawlers lo que se encargan es de recorrer ciertos almacenamientos de S3, identifican la estructura y nos actualizan nuestras bases de datos en el catálogo de datos y nos actualizan las particiones y todo lo nuevo que venga llegando. Eso es por el lado de Glue, como estamos interactuando con cada uno de los microservicios. Luego el usuario nos preguntó, ok, ya tenemos el almacenamiento, ya tenemos las funciones,
Pero ¿cómo coordino esto? ¿Cómo orquesto todo este proceso de datos? Para eso utilizamos lo que es los step functions. Un step function simplemente es la forma en que vamos a organizar la ejecución o la forma en que vamos a definir nuestro flujo de datos. Por ejemplo, si bien en la parte izquierda están definidas con formato JSON, se define dónde inicia, cuál es el siguiente proceso, que en este caso es nuestra función de descarga. Posteriormente le decimos que haga el procesamiento o todo el data wrangler de la información y prepare nuestros datasets. Y finalmente que ejecute los crawlers para que al finalizar se actualice de forma inmediata el catálogo de datos en Glue. Luego de hacer eso, viene la parte de la explotación. La primera explotación es con Athena, y Athena simplemente lee nuestro catálogo de datos. Acá tenemos todos nuestros datasets, y como ven, acá es un simple, un interpretador de SQL, en donde lo que hace es leer nuestro almacenamiento en S3, y podemos consultar de forma amigable para quienes tienen cierta expertise en SQL, y para quienes no, lo pueden ir aprendiendo y explotar información que vayan almacenando en su lago de datos o su data lake. Luis, ahí hay una consulta. Bueno, yo creo que la acabas de responder, pero ¿podrías consultar directamente con Athena hacia el Data Lake solamente? Sí, ¿Sí? lo puedes hacer directamente. Hay dos formas de definir nuestro data source en Athena. Bien, pero lo que recomendamos es que siempre se utilice el catálogo de datos de Glue, bien, porque a futuro nuestro data lake va a ir creciendo y el usuario va a necesitar la definición de su información en un catálogo de datos. Okay. Bien, esto es para que seamos bien estructurados y bien organizados en la información a medida que va creciendo. Exactamente. Gracias. Bueno, ya tenemos la información. O sea, tenemos el almacenamiento, tenemos las funciones que descargan o procesan la información, tenemos los rastreadores que van a actualizar nuestro catálogo de datos, tenemos el flujo de datos con nuestros step functions, y tenemos la explotación de información por SQL, que es con Athena. Finalmente, a nivel de usuario, llevamos los reportes o explotamos esta información con Tableau. Y lo que ellos buscaban es principalmente ver información, cuál es la tecnología que se produce, por ejemplo, alrededor de los años, comparar, por ejemplo, el año actual con el año anterior, o incluso los 3 últimos años, como vemos en el ejemplo. También pueden evaluar cuál es la producción por tecnología, ya sea energía solar, energía eólica, diésel, o energía producida a carbón. También querían analizar cuál es la producción por las distintas empresas generadoras. Recordemos que esto es una entidad reguladora, por tanto aquí entra información de todas las empresas que participan como generadoras de energía para el país. Por tanto, también necesitaban comparar quién produce más energía, en qué año se produce más energía, cuál es el horario. Si bien hay un reporte que es a nivel, cada media hora generaba registros de esta información. Entonces también lo podíamos ver a nivel de horario cuáles son los picos que pueden tener en cuanto a la generación por empresas, ¿bien? O por unidad de generación. De forma simultánea estaba, bueno, ya vemos quién produce la información, ahora queremos saber quiénes generan la mayor demanda de energía durante los días y durante los años. Entonces el usuario ya tenía esta información, bueno, ya se la podemos entregar de forma visual, en el cual puede analizar los distintos usuarios o empresas consumidoras de la energía. También ellos querían ver las demandas por
por área, ya sea la zona geográfica, y así sucesivamente. También, bueno, la valorización de la energía, necesitaban ver un detalle de la información que le generamos. Los ingresos y los egresos también de la energía, y múltiples, bueno, y diferentes visualizaciones, que es lo que realmente requería el cliente a fin. ¿Bien? Pero este ya viene siendo el resultado de todo lo que hicimos en AWS. El usuario simplemente está explotando con alguna herramienta de BI. Bien, no sé, Víctor, si me puedes ayudar con la siguiente slide para que veamos un poco, poder hacer el resumen de ¿Sí? de la solución. Si bien, como les Comparto comentaba, inmediatamente. esto no es, reitero, no es ninguna solución de la NASA, pero sí estamos solucionando una necesidad y le estamos apoyando al cliente a dar el primer paso a la solución, o sea, o a integrarse y ya a conocer lo que es el uso de AWS. Mientras tanto, Luis, mientras comparto pantalla, hay una pregunta. ¿A qué otro tipo de fuente es posible conectar Tableau? Tableau, bueno, Tableau, si bien no es una herramienta propia de AWS, pero sí Tableau lo puedes conectar bueno, directamente a Athena, como es el caso en este caso que estamos presentando. Lo puedes conectar a Redshift, lo puedes conectar a DynamoDB, también a Aurora. Bien, y esto es simplemente puntuando las soluciones de AWS. Ok. Bien, ahora también si tenemos alguna base de datos en RDS, también lo pueden hacer directamente como cualquier base de datos. Notar que toda esta solución que les presentamos está todo basado en serverless. Bien, que eso es un punto importante, ya que va a dar alta disponibilidad a utilizar estos datos. ¿Bien? Entonces, en la parte superior tenemos lo que es la red externa o lo que es la página web, que a través de un evento de CloudWatch ejecutamos nuestro step function. El step function contiene en orden nuestras tres funciones lambda que les mencionamos, ¿bien? Y cada una de ellas almacena la información en el bucket según la arquitectura que hemos definido. Lo que nosotros recomendamos siempre es una capa raw para tener la data tal cual viene, y una capa silver y gold, que le llamamos, que viene siendo una capa preprocesada para luego lo que viene la democratización del dato. Ya pueden hacer utilización de esa información. Y la Gold, que es la que llamamos nuestra capa Analytics, que está potenciada o particionada para que esta información sea consumida por requerimientos de Analytics. Luego vienen los crawlers, que llevan nuestra información a actualizar en el catálogo de datos, y finalmente ser explotada por Athena, y en este caso Tableau, que viene siendo la herramienta que va a interactuar con los usuarios. Ok. Antes de pasar a la siguiente slide, tengo dos preguntas más que nos llegaron. Una de ellas es, ¿las funciones Python obtienen los datos desde el COES con parámetros o columnas fijas o variables? ¿Y qué tan versátil es esa forma de extracción? En este caso lo hicimos con parámetros dependientes de la fecha. Por tanto, el mismo Python, o sea, si la fecha es hoy, el Python es quien calculaba, por ejemplo, hoy menos un día, que recorría el archivo del día de ayer. O si lo necesitaba mensual, tomábamos el mes anterior, que es la forma en que publicaba el COES. Pero sí, va todo a través de parámetros, que esto los podemos pasar por el CloudWatch, y a su vez este lo transfiere al step function de forma encadenada hacia las funciones lambda. Ok. Y la última, pero creo que ya lo comentaste, pero más que nada yo creo que para volver a repasar, ¿cómo se conecta Tableau a AWS? Preguntó Federico Marco.
¿Cómo se conecta Tableau a AWS? Bueno, generalmente ahí cada herramienta tiene sus propios conectores, ¿bien? Pero lo principal es conectarse directamente a Athena. ¿Bien? Entonces, no sé, por ejemplo, Tableau dispone de, ya sea de los conectores ODBC o de los conectores directos a Athena, y con esto ya lo puedes hacer el consumo de forma directa. Ok, muchas gracias Luis. Continuamos con la presentación. Sí, por favor. Bueno, este slide creo que nos va a ayudar un poco a definir el por qué utilizamos Lambda. Creo que esa es una de las preguntas, ¿por qué no usaron Glue? Podríamos haber utilizado Glue. En este caso tenemos, como les mencioné al principio, eran alrededor de 300.000 registros, no más. Por tanto, según este cuadro, que lo hemos visto en otras presentaciones, pero nunca está de más volver a repasarlo, recomendamos cada una de estas soluciones, ya sea Lambda, bueno, tenemos un límite de hasta 15 minutos, pero un volumen hasta 3 GB. En este caso, que eran 300.000 registros, nunca alcanzamos los 3 GB por proceso o por flujo de datos. Cuando tenemos soluciones de mayor volumen, entre 1 o 5 GB, es que recomendamos utilizar AWS Glue. Y bueno, ya cuando hablamos de más de 5 GB, que son volúmenes de datos muy grandes, es que recomendamos utilizar Glue con Spark o Amazon EMR, que vienen siendo ya los procesos más grandes. Bien, posteriormente viene lo que es Glue Studio, que es una de las soluciones que se ha integrado en el último año, que es ya algo más visual y por ahí más amigable para quienes hemos trabajado con otras herramientas ETL. Ok. Bueno, y comentar un poco de los beneficios de tener gran parte, si no bien en un 100%, pero gran parte de la solución de analítica en AWS. Bueno, es la experiencia. AWS lleva bastante tiempo, del 2006 con Cloud. El ecosistema de herramientas de uso específico. Ya tenemos prácticamente una herramienta para cada solución que haya, o para cada duda, para cada problema, hay alguna herramienta. Pago de uso y bajo TCO. Y bueno, el marketplace, que más que nada tienen herramientas de third party, por ejemplo, con Tableau, como se hizo la conexión, está totalmente certificado todas las conexiones. Y otro de los beneficios es, bueno, crear sus propias soluciones. El ejemplo que comentamos en un comienzo, o el ejemplo que se vio ahora en el caso de uso, fueron mayormente casos de uso específicos, o sea, soluciones específicas y a medida. Lo que se utilizó de AWS fueron el poder de cada una de esas soluciones, pero la idea nació entre el cliente y el arquitecto, o sea, fue una solución nueva y específica. Podemos sí tomar en base de los casos de uso y las plantillas, los templates que tenga AWS, pero siempre va a estar la posibilidad de crear una nueva solución. ¿Preguntas? Damos unos minutos. Hay una Sí, pregunta, hay una pregunta de AWS, ¿tiene integración con Active Directory? Sí. Sí tiene integración con Active Directory, con consultas federales, así que por ese lado no habría ningún problema. Y toda la parte de seguritización como AWS Cognito también se puede interpolar con Active Directory. sí, importante interiorizar, Víctor, con Active Directory, y quizás sea tratar de acercar a quien hizo la consulta y entender si ese Active Directory está en su red local como on-premise o si está en la nube, por ejemplo, un Azure o el mismo Active Directory que proporciona AWS. Exactamente. Es on-premise, me acaba de comentar. Bueno, perfecto, sí, no hay ningún problema en eso.
No debería tener problema. Acá hay otra pregunta. ¿Hay una herramienta sin código de AWS o siempre debe crear funciones con Lambda con Glue? Sí, a ver, lo más cercano ahora de sin código es Glue Studio, que es la parte gráfica que hace poco ha ido potenciando AWS. Bien, y cómo está la parte Lambda, que Lambda sí es 100% código. Lo interesante es que Lambda permite distintos lenguajes de programación, no solamente Python. O sea, por ejemplo, un Node.js puede ser una de las alternativas si es que el equipo tiene la expertise que necesita. Pero lo recomendable hoy en día es llevarlo todo a Glue, pero teniendo en cuenta también el volumen de datos que vamos a procesar. Exactamente. No, y también se entiende que uno de lo que comentaba hay bastantes templates, o sea, no es necesario ser un experto en desarrollo para poder crear una función. Exactamente, exactamente. Eso ayuda mucho. Nos Sí, da un paso para poder dar propuestas a la solución. exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos minutitos más para dar de preguntas. Sí, mientras siguen llegando preguntas, Víctor, no sé qué te pareció, si tienes algún comentario con respecto a la solución, cómo te retroalimentó el cliente con la solución final. Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con el cliente y sí fue una solución, si bien, como tú bien decías, no de la NASA, pero sí un poco compleja, porque yo recuerdo que en ese proyecto fue un poco complejo llegar a lo que realmente el cliente quería. O sea, eso es una de las cosas que es parte de la consultoría también, que es poder entender la necesidad del cliente y bueno, poder mostrarle la mejor solución. Yo creo que eso también lo rescato bastante. Bueno, tú estuviste ahí desde principio a fin y pudiste ver que el proyecto fue así. Claro, claro, y lo bueno es que le ayudamos a que entendiera un poco cómo funciona AWS y creo que hoy en día ya están dando otros pasos, avanzando este mismo proyecto, lo están pensando a llevarlo en la parte de analítica avanzada para poder hacer análisis predictivos. Creo que ya de a poco se han ido adaptando a este tipo de soluciones y le van surgiendo más ideas. Exactamente, ¿no? Y yo creo que también es parte bueno, de la encuesta que se hizo a mitad del evento fue eso, más que nada para saber, porque la gran mayoría tiene las ganas, pero no da el paso. Dar el paso significa aclarar dudas que esperamos poder ir resolviendo. O sea, esto, bueno, ya tener los datos en la nube es un paso gigantesco para lo que se puede hacer adelante. Como tú bien dices, analítica predictiva, machine learning, etcétera. Claro, esto va creciendo, es una bola de nieve que va a ir creciendo y creciendo y cada empresa tiene distintas fuentes de información. Exactamente. La idea es apostar por los datos y mover los datos y enriquecerlos. Así es. Bueno, estaríamos terminando por hoy. Dejo mis datos por si tienen alguna duda. Me pueden escribir o llamar directamente. No hay ningún problema en ese sentido. Así que no sé si tienes algo más que comentar, Luis. Muchas gracias nuevamente por tu participación, por tu apoyo. No, creo que agradecer a los participantes el día de hoy por acompañarnos. Espero que surjan las necesidades o surjan las ideas o las inquietudes que quieran y se contacten contigo y a ver cómo los podemos ayudar. Así que les Exactamente. agradezco a todos por su atención y su tiempo. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos.